Coronavirus, escasez y crisis, y lo peor está por llegar. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Si perturbadoras resultan las noticias que día tras día se generan en el interior de Cuba en cuanto a la escasez y la represión, asusta mucho más pensar que lo peor está por llegar. No hay manera de levantar la economía sobre la crónica falta de liquidez provocada, entre otras cosas, por el sustancial declive del turismo internacional, la merma en el monto de las remesas desde Estados Unidos y el reforzamiento del bloqueo interno. También habría que añadir la impasibilidad de la administración Biden ante la disyuntiva de aflojar el embargo mediante la anulación de algunos decretos firmados por Donald Trump o mantener el vigor por un tiempo indefinido. Sin embargo, más allá de lo que decida el gobernante demócrata, el año en curso promete nuevos y más severos azotes existenciales para la gran mayoría de los cubanos de la isla. La vigencia del coronavirus, con sus rebrotes, confinamientos afines y sin garantías de controlarlo a corto plazo, ofrece las claves para vaticinar la continuidad del desastre socioeconómico a niveles insospechados, pero no se avisora alivio alguno en una realidad que responde fundamentalmente a la actuación mezquina y torpe del partido único y agravada por la pandemia que permanece estacionaria en casi todas las naciones del mundo. ¿Cuántas personas han muerto o estarán agonizando por las causas asociadas a la explosiva combinación del hambre y los altos niveles de estrés? Desde que el COVID-19 hiciera acto de presencia en el territorio nacional en la primavera del año pasado, sus consecuencias en cuanto al impacto físico y psicológico han sido devastadores, un hecho presumible pese a la ausencia de cifras oficiales al respecto. Desde entonces, lo que era una vida más o menos llevadera en términos de aprovisionamiento básico ha quedado en el recuerdo. Se acabaron los subsidios que, en cierta medida, ayudaban a suplantar las carencias y todas las demás medidas derivadas de un populismo que desde un inicio fue más rollo que película. Ahora, la igualdad social está marcada por la indigencia pura y dura. El pan con una leve untadura de aceite y sal y el arroz con un huevo frito o sancochado, que tantas veces ayudaron a calmar los gritos desesperados del estómago vacío, son en estos momentos productos de lujo. Asusta conocer que el cartón de huevos en el mercado negro, que trae 30 unidades, puede costar hasta 450 pesos, casi $20 al cambio oficial de 24 por $1, una cifra cercana a la cuarta parte del salario mínimo de 2.100 pesos. Comprar legalmente cualquier producto de primera necesidad se ha convertido en un completo calvario. Las aglomeraciones son cada vez más caóticas en las afueras de las tiendas, donde se exige la tarjeta cargada con dólares depositados desde el exterior, y los comercios habilitados para la venta en pesos son una vergüenza con sus estantes vacíos y los vendedores sumidos en la pereza y el mal humor. Reina el desconcierto en cada rincón del país ante el avance de la miseria y el alza en el accionar represivo. El crecimiento proporcional de ambas realidades invita a pensar en una paulatina aparición de brotes de violencia que pudiera tornarse inimaginable. De hecho, los índices de criminalidad han dado un salto cuantitativo y con tendencia a mostrar mayor crueldad. Los asaltos a punta de pistola y cuchillo a plena luz del día van dejando de ser acciones aisladas. Paso a paso se fractura lo que queda del orden social impuesto. A falta de iniciativas racionales y comprometidas con la evitación de una catástrofe, los mandamases esgrimen un garrote, una opción que parece irremediablemente la única en la mente de quienes detentan el mando absoluto en este país. El final de esta larga tragedia sigue siendo una incógnita. Mientras ese momento llega, nadie sabe cuándo ni cómo los verdugos cumplen a cabalidad sus agendas y los rehenes tratan de mantenerse vivos con la idea de escapar algún día. La alternativa de rebelarse progresa entre las redes del miedo. El asunto es convertirla en un hecho concreto y masivo, una tarea difícil pero no del todo imposible. Siguiendo con las noticias, presidente Díaz-Canel piensa en los cubanos. Cuba vive momentos de extrema gravedad. El sistema ha fracasado en la política, en la economía y socialmente. Sus crisis acumuladas han hundido a la mayoría de los cubanos en la miseria.
el inmovilismo del gobierno en un momento pareció deberse a las rivalidades internas o al dogmatismo de algún sector. Sin embargo, hoy todo se reduce a la indolencia y a poco apego a ideales como el de justicia social. Cada día aumenta el número de cubanos que manifiestan su descontento por la pobreza y las desigualdades. La madre que se planta junto a su hija en un colchón en una calle céntrica de La Habana, aquellas que reprochan en las redes sociales a Díaz-Canel por su responsabilidad ante la crisis alimentaria que enfrentan las familias, el esposo que ve fallecer a su esposa sin que llegue la ambulancia, y otros, como el joven holguinero, que se quitó la vida impotente por las multas impagables que le pusieron. Lo incomprensible de esta realidad es que nadie asume responsabilidades. La élite sigue envuelta en una farsa de propaganda como si su legitimidad estuviera intacta y sus acciones no tuvieran un alto costo social. El pueblo cubano no se merece esta prolongada situación, nunca lo ha merecido, por muchos errores que se le puede imputar, entre ellos el miedo y el silencio. Cuba tampoco tiene que ligar su futuro a la implosión ante las cámaras lentas del régimen. Lamentablemente, quien más puede hacer por los cubanos es quien menos parece tener la voluntad para ello, Miguel Díaz-Canel, que podría ser el presidente por los cubanos. En octubre de 2020 fue presentada una propuesta llamada Bases para una reforma política consensuada en Cuba, cuestiones generales y constitucionales. Se trata de una propuesta de transición pactada hacia la democracia, teniendo como pilares fundamentales el consenso político, entendido como el valor esencial para el advenimiento de un sistema democrático y también como clave posibilitadora de un acuerdo nacional. El pacto debe ser observado como posible, como realizable, tanto por las instituciones cubanas actuales con las que se cuenta, como por los actores políticos y la sociedad civil de la isla y del exilio. Para poder pactar, habría que sacrificar posturas marxistas en beneficio del bien y el interés general del pueblo cubano. La reforma política de ley a ley como vía para el cambio que menor costo social traería y que evitaría que Cuba caiga en una situación de vulnerabilidad ante las amenazas internas y externas como pueden ser el crimen organizado. Se propone la reforma frente al inmovilismo o al colapso que algunos pueden predicar, ni con el mantenimiento del sistema actual, ni tampoco cayendo en el mismo error de no tener en cuenta, para el presente y para el futuro, la opinión de los actuales gobernantes. La reforma política debe ser transversal y buena para todos los cubanos, sin perder de vista que el proceso que se busca es de interés general para la nación y que también debe presentarse especial atención a las minorías y a cualquier grupo de ciudadanos que se sienta actualmente excluido. La transición maximiza su legitimidad cuando produce, cuando se respeta y cuando incorpora los intereses de las minorías. El bien común se logra apuntando hacia la creación de condiciones sociales, culturales y educacionales, además de económicas, que propicien ese desarrollo personal en libertad, y junto a dichas condiciones también se busca la justicia social, porque somos conscientes de que, en procesos como estos, muchos necesitarán el acompañamiento del Estado y de la sociedad civil. Ningún cubano debe sentir temor al futuro, del miedo que ha alimentado durante décadas el inmovilismo, pero esa voluntad de consenso, pacto y reforma debe consolidarse en una serie de pasos formales y legales. En primer lugar, el reconocimiento de que el pueblo cubano es verdadero y único soberano, y por lo tanto no puede existir ideología o partido que condicione o limite este principio. Una de las expresiones políticas de la restitución de la soberanía del pueblo es el respeto inmediato al pluralismo político, que, además, es expresión genuina de la diversidad política, cultural y social de un país. No cabe pacto alguno sin el reconocimiento de todas las sensibilidades políticas como posibles actores democráticos. Todo ello debe desembocar en una asamblea constituyente democrática, para la cual se deberá convocar a elecciones de delegados, permitiendo el sufragio libre de todos los cubanos, con independencia de su lugar de residencia. De esta asamblea constituyente plural saldría la Carta Magna, que regiría los destinos de Cuba, una Cuba democrática. Después de 60 años de ausencia política democrática y de formación cívica, no pocos cubanos podrán ver esta propuesta
como imposible e incluso como un acto de ingenuidad. Tanto el gobierno como quienes hacemos oposición debemos preguntarnos qué estamos dispuestos a sacrificar por el bien de todos los cubanos, en especial por los más pobres y desvalidos, por los mayores y los enfermos crónicos, y por los jóvenes que no ven futuro en su propio país. Bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos. No olviden suscribirse. Nos vemos.